Un nuevo programa de las provincias también existen. Inicio este programa con tristeza, mucha tristeza. En el programa anterior alertábamos de otra vez antisemitismo porque se habían producido algunos ataques contra los judíos en Francia, en Alemania, y todavía no teníamos un antisemitismo declarado en nuestro país, aunque sí subyacente. Se equivocan aquellos que dicen que el antisemitismo no existe en la Argentina. No es así. Es subyacente. Porque nuestro país ha sido germanófilo. Es decir, estaba siempre desde la organización de nuestras Fuerzas Armadas, desde los primeros Mauser que se compraron en Alemania para equipar nuestro ejército a presidencia de Julio Argentino Roca, estábamos cerca de Alemania. Tal es así que cuando la Segunda Guerra Mundial rompemos relaciones diplomáticas con Alemania primero, cuando Alemania ya estaba vencida, y le declaramos la guerra no a Alemania. Eso es algo que es histórico, pero que nunca nos hemos detenido, sí ahora con lo que está ocurriendo, en analizar el tema. El decreto que firma Farrell, el general Farrell, presidente de facto, le declara la guerra al Japón. Y en el artículo siguiente dice que siendo Alemania aliada del Japón, también le declara la guerra. Es decir que por carácter transitivo, si estoy en guerra con Japón y Japón es aliada de Alemania, entonces también Alemania, como puede haber sido por las islas del Caribe o lo que sea, pero no hubo una cuestión. Tal es así que cuando en San Francisco, Estados Unidos, después de la guerra, los países vencedores organizan las Naciones Unidas, la Argentina no pudo entrar de primera instancia, porque no estábamos entre los países vencedores, estábamos entre los países derrotados, igual que España con Franco. Después de mucho andar se pudo incorporar la Argentina a las Naciones Unidas. Decía en el programa anterior que cuando se producen actos antisemitas hay que pararlos, porque si no se empiezan a propagar. Lamentablemente, muy lamentablemente, el gran rabino de la comunidad judía en Buenos Aires sufrió un ataque en su casa donde le fracturaron costillas y está internado. El diario La Nación del día miércoles dice: descartan que el brutal ataque al gran rabino Davidovich fuese un caso de inseguridad. Para los investigadores, la víctima fue un blanco especialmente elegido. El primer ministro israelí condenó la agresión ocurrida en 11 y pidió ponerle freno al antisemitismo. Nosotros, una semana atrás, pedimos ponerle freno al antisemitismo. ¿Qué ocurrió? ¿Se le puso freno? Sí. Por lo menos el presidente Ileo, el presidente Mauricio Macri,
utilizó la red social Twitter para respaldar al gran rabino. Repudiamos el ataque que sufrió el gran rabino Gabriel Davidovich en su casa. Lo acompañamos en su recuperación y tiene nuestro apoyo para que la investigación encuentre a los responsables. Lo dice el presidente Mauricio Macri. También el canciller Jorge Faurier dijo: no se puede estar de acuerdo con ningún ejercicio de la violencia, pero particularmente es más sensible cuando quien la sufre es el líder de la comunidad judía en la Argentina. Por eso estoy triste, porque hay un resurgir del antisemitismo en el mundo. La teoría nazi de que hay que matar a los judíos parece volver. Ya hice referencia a un senador que más vale perderlo y olvidarlo, que dijo que a los judíos, acá en Corrientes, que a los judíos había que encerrarlos. Resulta que la DAIA, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, tiene registrados 404 ataques de características ocurridas en 2017. 404. 14% más que un año antes. ¿Qué pasó en Francia? La protesta de los chalecos amarillos que protestaban por el aumento de la nafta, el aumento del costo de vida, iniciaron también ataques antisemitas. Y el presidente de Francia dijo lo siguiente: estuvo una hora frente al Memorial del Holocausto, donde pronunció una severa condena contra la última serie de actos antisemitas y en particular la profanación de 96 tumbas en un cementerio judío cerca de Estrasburgo. Se levantaron lápidas, se pintaron el signo nazi sobre las tumbas. Es fácil pelear contra muertos, pero no les va a ser fácil pelear contra la opinión pública mundial. Son porcentajes, pero se agrandan. Empezó en Alemania como una cosa, en la década del 30, como una cosa de nada. Y terminó con la matanza de 6 millones de judíos. ¿Qué más dijo? ¿Qué más podemos decir sobre el tema en Francia? Los ataques antisemitas en Francia aumentaron 74% en 2018. 74% en 2018. Con 541 atentados durante el año pasado, cifra que significa un fuerte aumento de 74% con respecto a las 311 agresiones de 2017. Francia es el país europeo más afectado por esa nueva ola de peste parda, denominada así por el color de las camisas que usaban las fuerzas de choques de la SS durante el régimen nazi. Resulta que no solamente en Francia, Alemania tiene 1.646 actos antisemitas. 1.646. Si buscamos una relación habitante-atentados, nosotros tenemos 40 millones de habitantes y 404 atentados antisemitas, anterior al del Gran Rabino. El Gran Rabino dentro de la comunidad judía es como el Cardenal Supremo, como era Bergoglio en la Argentina. Por eso la importancia de este ataque. Cuando todavía no se paró o se aclaró el atentado contra la AMIA ni contra la Embajada de Israel, hecha por
Hezbollah, uno de los brazos armados de Siria, pero de Irán. Nosotros tenemos 40 millones de habitantes, 404 atentados. Francia tiene 67 millones con 541 atentados. Es decir, que tiene el 50% más habitantes que la Argentina y solamente un 10% más de ataques antisemitas. Alemania tiene 82 millones de habitantes y 1.646 actos antisemitas. Si hacemos una relación habitantes, actos, la Argentina está adelante. Qué tristeza. Y desde acá yo llamo a los partidos políticos, a las organizaciones sociales, a los representantes de las distintas religiones que emitan su opinión y condena a este ataque contra el gran rabino. Conozco el pensamiento del señor arzobispo de Corrientes y sé que repudia todo acto antisemita por su formación especial y por su trato que me dispensa, porque yo me siento amigo del arzobispo de Corrientes. Y precisamente en el acto de homenaje a Pocho Roch nos encontramos y él, al saludarlo, me manifestó su satisfacción por estar al lado mío. Y cuando lo entrevistamos para nuestros programas, me dice que es un gusto hablar conmigo. Y yo soy judío, practicante o no, pero soy judío. Y también sufrí, como lo decía en el programa anterior, que en un anterior domicilio donde tenía puerta de madera, a raíz de esta exposición que no es de hoy, de condena al antisemitismo y demás, me hicieron con un punzón la cruz gamada de los nazis. El primer ministro de Israel declara que no debemos permitir que el antisemitismo levante la cabeza. Es cierto, y reitero, lo dijimos la semana pasada. A pesar de la tristeza por los actos antisemitas y lo ocurrido con el gran rabino en Buenos Aires, a los que nos referíamos antes del corte, hay que seguir adelante. Hay que seguir viviendo, hay que seguir oponiéndose contra todo acto de violencia contra cualquier religión o raza o grupo social. Estamos en época electorales, lo hemos dicho, y publiqué un artículo en el diario Litoral del día miércoles 27, titulado Calmas Radicales. ¿Por qué calmas radicales? Es un dicho que no es invento mío. En algún momento de la historia algún buen orador usó el término calmas radicales. ¿Por qué digo esto? Porque en marzo se está por reunir la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical para definir si continúa en Cambiemos, es decir, la alianza con Lelita Carrió y con Macri, o si lo enfrenta a Macri en las elecciones de las PASO. Yo quiero recordar que la Unión Cívica Radical ha dado muchos dirigentes en las elecciones del 2007 fueron separados. En 2007
se produce la elección Cristina Cobos, la primera elección que saca el 44,86%, 8.100.000 votos. Cobos, radical, ex gobernador de Mendoza, expulsado con posterioridad a esto del Partido Radical, perdonado y actual senador nacional por el Partido Radical, dentro de Cambiemos. Y también estaba, y esto es algo que a lo mejor muchos no recuerdan, y hay otros que sí recuerdan y tratan de olvidar. El ex ministro de Duhalde, Roberto Labaña, fue candidato de la Unión Cívica Radical. Y su candidato a vicepresidente era Gerardo Morales, en 2007, el actual gobernador de Jujuy. Y sacó el 7,72%, unos 3.100.000 votos. Ya llevamos 2 vicepresidentes radicales enfrentados, Morales versus Cobo. A esto tenemos que agregarle que hubo una fórmula Carrió de cuna radical. Estamos hablando de quienes fueron de cuna radical o formados dentro del pensamiento de Leandro Alemo, de Hipólito Yrigoyen y de los que le sucedieron. Lilita Carrió, con Justiniani, un socialista, obtuvo el 22,98%, 4.100.000 votos. Sacó más votos Lilita, casi 1 millón de votos más que Labaña, que se presenta ahora como candidato de una mezcla de peronismo, neoperonismo, peronismo federal, supuestamente independientes. ¿Y por qué no pensar con radicales también? Porque si ya Morales fue candidato a vicepresidente de Labaña y no sabemos qué es lo que está pasando. A estos 4 citas que he hecho de Morales, de Cobo y de Carrió, agregamos Leopoldo Moró, radical también, que se presentó con el patrocinio de un grupo radical o de la Unión Cívica Radical y sacó solamente 540.000 votos. Esa no es la fuerza de la Unión Cívica Radical. La fuerza de la Unión Cívica Radical estuvo prendida o detrás de Morales, que era vice de Labaña, o de Cobos, vice de Cristina, o de Carrió, que lo llevaba un socialista de vicepresidente. ¿A qué viene todo esto? A que no sé hasta dónde es bueno que la Unión Cívica Radical se presente un candidato para enfrentar al presidente de la República, a Macri. No sé si es bueno. No sé si es plantear una división. Todos dicen que es mejor y ahora vamos a preguntarle al doctor Brear, que va a estar con nosotros, qué piensa de esto y de la situación de Corrientes. Yo no estoy convencido de que presentar listas internas es positivo, porque el que pierde en una interna no es que, como se piensa, creo yo, ¿no?, que va a ir con todas sus fuerzas con el candidato que le ganó. Es posible, si no lo enfrenta, que se quede en su casa. Entonces es mejor coordinar fuerzas, como lo ha hecho ECO Cambiemos en Corrientes, que ha coordinado un grupo de partidos políticos con los cuales conversa, pero no compite la Unión Cívica Radical. Vemos por un lado que Encuentro Liberal celebró 5 años desde su creación. También
hay un movimiento del que participo. No tengo por qué ocultar lo que pienso, porque lo hago con conciencia. Hay un movimiento de libertad a Tato, basado el pedido en el dictamen que hay ya de la Organización de Estados Americanos, la Comisión de Derechos Humanos, que dice que el juzgamiento de Tato Romero Félix no se ajustó a derecho. Próximamente se va a reunir ya con ese dictamen que equivale a un dictamen fiscal, se va a reunir la comisión, creo que en el Uruguay, en un par de meses, para tratar este tema. Y hay dentro del PANO, del Partido Nuevo que preside y lidera Tato Romero Félix, la intención de que sobre la base del dictamen fiscal presentarlo como candidato a senador provincial en las próximas elecciones. Yo no sé si Tato coincide con esa idea, pero hay movimientos en ese sentido y para eso se brega por la libertad de Tato Romero Félix, que fue juzgado por jueces que no son los de la Constitución, en primera instancia. Bien, yo digo, karmas radicales. ¿Qué pasó en 1958-57 en una convención radical en Tucumán? Se rompió la Unión Cívica Radical. Por un lado se fue Frondizi con la Unión Cívica Radical intransigente, UCRI. ¿Qué quiere decir intransigente? Que se rompa pero que no se doble. No transigo, soy intransigente. A mí me gusta Rita Hayworth y soy intransigente. No quiero otro, no hay nada más. Intransigentes hasta por ahí nomás. Porque de la mano de Frigerio, abuelo del actual ministro del Interior, se hizo un acuerdo con el peronismo, es decir, se transigió, no se fue intransigente, con una serie de cláusulas que no se iban a poder cumplir porque el país no estaba preparado para cumplirlo. Y por el otro lado quedó Balbín, expresión pura también, igual que Frondizi, estaban todos juntos. Contra Perón la fórmula fue Balbín-Frondizi. El pueblo ya lo dice. Cantábamos en la Plaza Constitución, en Buenos Aires. ¿Qué pasa después? Se hace la Unión Cívica Radical del Pueblo. Los intransigentes decían del pueblo inglés. Una sorna, ¿no es cierto? Pero yo pienso que si no se hubiera roto la Unión Cívica Radical en Unión Cívica Radical Intransigente y Unión Cívica Radical del Pueblo, y hubieran acordado una fórmula entre el grupo de Frondizi y el grupo de Balbín, el país hubiera sido distinto. Porque se hace el acuerdo con el peronismo, con Perón mismo, con una serie de cláusulas que al no poder cumplir la Frondizi, a los 4 años se hace en 1958, en el 62, se hacen las elecciones en provincia de Buenos Aires, y luego me voy a referir a la importancia de la provincia de Buenos Aires, pero ténganlo en cuenta en este comentario. La UCRI presenta la fórmula de A a la Z. Acuña Anzorena Zubiri para gobernador. Pero el peronismo se va aparte con Framini y le gana a la fórmula de la A a la Z, un eslogan de campaña. A Acuña
Zubiri. Entonces, cuando se vio que volvía el peronismo, no ya había de la alianza con la UCRI, sino el peronismo se abre por el incumplimiento de las cláusulas firmadas, resulta que le gana, Framini le gana la fórmula del presidente. Y ahí viene toda una serie de hechos de los cuales no comparto, pero que fueron hechos que se produjeron en el país. Y bien, decíamos que Eli cumplió 5 años desde su creación, encabezado por el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Casani, y también hay un movimiento con el Paco Achite de un partido nuevo, no del PAN, un partido nuevo de nueva creación, Ciudadanos al Poder, también de raíz radical, y lo confesó en nuestro programa, que toda su familia es radical. Hay un ex diputado, amigo, Achite, de la Unión Cívica Radical, tío, primo de Paco. Es decir, que el radicalismo tiene demasiadas, en mi concepto, demasiadas fuentes internas. Coincidente con lo que yo escribí el día miércoles, lo que se publicó el día miércoles, ese mismo miércoles en el diario de La Nación, dice así: paso presidencial, la Unión Cívica Radical define entre abril y mayo si compite contra Macri. Y hablan también de la posibilidad de que sea Moró, que fue Lustó, que fue ministro de Cristina, lo quieren ahora poner en frente de Macri. Bueno, calma, radicales. El país merece calma total, y empecemos pidiéndole calma a los radicales. Y en el próximo programa vamos a analizar también, previo un artículo que publicaré, la situación dentro del peronismo federal, el Instituto Patria. En Venezuela, el dictador Maduro tiene un sistema que dice el carnet patria. Patria, Cristina patria, Maduro patria. Decíamos en programas anteriores que ya estábamos en vísperas electorales, más bien estamos caminando ya hacia las elecciones provinciales y nacionales. Tenemos hoy con nosotros al doctor Noel Eugenio Brear, Unión Cívica Radical, integrante de Cocambiemos, y que es senador provincial en estos momentos. Hace unos años, fue candidato a gobernador de la provincia. Hechos lamentables ocurrieron que impidieron que un hombre joven, si aún todavía es joven, estoy hablando de casi más de 20 años atrás. Y si le pones 28 años no te equivocas. 28 años, exactamente. Era una oportunidad para que gente joven tomara el timón, no este que tenemos acá en la mesa, sino el timón de la provincia. Bienvenido, Noel. Bien. Con la familia de Noel tengo una larga amistad. Éramos vecinos de la calle Plácido Martínez, y hoy tengo el gusto de que esté con nosotros. Bienvenido, Noel, te digo una vez más. ¿Cómo está el panorama nacional? Porque vemos que hay una corriente interna, o parece, no una corriente interna, sino algunos dirigentes nacionales de la Unión Cívica Radical que están hablando de una línea, digamos, presentarse en las PASO.
compitiendo con Mauricio Macri para la presidencia. ¿Eso es negativo, positivo para el movimiento que están ustedes integrando? Mire, yo diría fundamentalmente que existen tres posiciones dentro del radicalismo. Una que es una alineación automática con el presidente de la República, otra que tiene un apoyo crítico y otra que quiere decir vamos a competir en las PASO como hicimos la otra vez con Sanz. Competimos Sanz y Macri, esto nos liberó de culpa y apoyamos para, diríamos, ganar al peronismo que venía con una decadencia importante. Sí. Tan es así que yo dije que era posible que Macri, partido municipal, gane en la Argentina solo si el peronismo había fracasado estrepitosamente con el kirchnerismo. Si no, es imposible, y la metáfora que yo daba es: nunca un chancho puede subir arriba de un árbol si alguien no lo subió. Y la impresión que yo tengo es que el kirchnerismo, con sus malas prácticas, lo subió arriba del árbol, porque si no es imposible. Y quiero agregar, porque si no, no sería completo con mi análisis, el fracaso del bipartidismo en la Argentina hizo posible que el chancho esté en el árbol. El fracaso del bipartidismo, digo, también incluye el radicalismo, digo, como dato objetivo. Y si usted me dirá, ¿y por qué se me va tan lejos? Pero quiero contarle, no podemos morir tantas veces. ¿Qué quiere decir esto? Delito imposible, usted es penalista, solo se muere una vez. Aunque creamos, como dicen la cigarra, tantas veces me mataron, entonces el radicalismo le sirva lo de la cigarra. Pero nosotros en el 2001 cerramos un ciclo muy importante, que es que en 1891 luchamos contra la convertibilidad de Juárez Selman en economía, la corrupción administrativa, y en el 2001 terminamos en el regazo de Cavallo con De la Rúa con el fin de la convertibilidad. Paradójicamente invertimos los valores, por las razones que nacimos y por las razones que caímos. Y esto nos costó muy caro. Este es el golpe de gracia que tiene el radicalismo. Tan es así que ustedes después tienen que recordar un Moró del 2% como candidato a presidente de la República. Tienen que recordar que se nos implanta un candidato Labaña dentro del radicalismo, dato objetivo. Esto hace que el radicalismo esté en su búsqueda. Se disminuyó espectacularmente electoralmente en la provincia de Buenos Aires. En la capital federal prácticamente hay una transferencia de votantes al PRO. Entonces el radicalismo queda casi muy desinflado en Capital Federal, muy escuálido en la provincia de Buenos Aires, entonces quedamos siendo un partido federal, que nos faltaba el enclave nacional, que era la provincia de Buenos Aires y la nación, la Capital Federal, para poder reaccionar. Todo esto hizo posible que un partido municipal y Macri esté en el dato objetivo de la realidad. Diría un jurista, los socios se eligen, en la condominio se cae. Y nosotros, me parece que con todas estas cosas caímos en un condominio con Macri, donde el rol del radicalismo me parece que falta jerarquizarse. Si usted me hace, si podemos hacer un análisis, jerarquía en términos de decisión política, y fundamentalmente complica de que nosotros somos socialdemócratas y las medidas que se van tomando nos cuesta compatibilizar. Entonces, todo esto tiene derecho un radical a decir: analicemos, reunamos la convención, se reúnen los gobernadores. Esto no quiere decir que cuando uno tiene gobierno provincial, tiene gobernadores que tienen responsabilidades, los márgenes de maniobra que tengamos son muy chicos para definir algunas cosas. Pero si usted me pregunta y me apura en términos personales, a mí una PASO me libera de culpa. Es decir, que estarías dispuesto a que el radicalismo vaya a una Me gustaría. No defino, sería un acto de soberbia decir que yo defino. Esto es un tema que hoy me está excediendo. Sí. No tengo el rol nacional que uno tiene que tener para definir estas cosas. ¿Sos convencional nacional? No soy. Por eso digo no defino. Pero mi opinión, a mí me gustaría una PASO. Porque una PASO da la posibilidad de decir el derecho a hacer que la gente, porque es todo el afiliado radical más los no afiliados a otros partidos políticos que te permiten tener un proyecto para adelante. Sí. Sería una pre-presidencial. Sí, indudablemente que el radicalismo ocupa un lugar importante en el país, tal vez no reflejado en las últimas elecciones que se presentó, digamos, en forma independiente. No olvidemos que la fórmula de Labaña incluía
a un radical que es el actual Morales, que es el actual gobernador de la provincia de Jujuy. Que anda muy bien, ¿no? Sí, que anda muy bien. Morales anda muy bien. Va a ser reelecto. Sí. Bueno, en Mendoza no hay reelección, pero va a ganar el radicalismo. Sí, ahí puede ser Cobos nuevamente, parece que es no, un parece candidato. que hay un candidato del Suárez, sí, de que Mendoza. Es un intendente. Cobos parece que se resigna esta vez, digo, hay que enfrentar, creo que al PRO, si no me equivoco, ¿no? Y después está Córdoba, que también van a interna en un proceso muy fuerte, Sí. entre Mestre, que es el intendente de Córdoba, y el presidente de UCR Cambiemos, Mario Negri, que comparte fórmula con un jugador de fútbol, Baldassi. Bueno, esa es una interna muy fuerte. Mestre tiene lo que la estructura del padre, fue gobernador en su momento, actual intendente. Pero Mario Negri tiene una opinión muy fuerte en todos los pueblos del interior y también en la capital, sí que va a ser una interna muy fuerte, muy interesante, muy movida. Y el que gane va a salir muy fortalecido para competir con Charietti, ¿no? Claro, ahí juez se bajó de la pretensión de la candidatura, eso es positivo en el sentido de que van a haber 2 únicamente y no 3 en la interna, ¿no? Efectivamente. Bien, vamos a nuestra provincia, porque la audiencia siempre sabe que venimos repitiendo que acá no elegimos gobernador, ni intendentes, porque las intervenciones federales nos han desfasado un poco en 2 años en la elección. Pero sí elegimos legisladores provinciales, tanto senadores, diputados como concejales. ¿Eco Cambiemos está firme en la provincia? Mire, nosotros hace pocos días hicimos una reunión en el Club San Martín de legisladores, intendentes, el gabinete, el comité central que preside Ricardo Colombi y el gobernador de la provincia. Trajimos unos equipos técnicos y hicimos un encierre de análisis de la situación. Y llegamos a la conclusión desde el punto de vista técnico y político, 2 cosas. Una es, vamos a votar desdoblado. La fecha, por supuesto, el desdoblamiento y la fecha pone el gobernador, que es el que está facultado constitucional. Esto no queda discusión. Pero hacíamos aporte de ideas. La idea que quedó es desdoblamiento de las elecciones y falta definir por parte del gobernador si votamos los primeros días de junio o votamos las últimas semanas de junio. Esto es lo que está por definir el gobernador en su intimidad. Y también hemos hecho un análisis que tenemos que, usted lo dice bien, no se elige a gobernador, pero se elige legisladores que apoyan una gestión. Entonces lo que vamos a hacer es un gobierno nuevo que tiene un año de gestión, que anda muy bien, que incorporó valores a futuros, incorporó valores universales, que es muy importante, con los jóvenes, tiene un compromiso muy importante con el cambio. Vamos a plebiscitar el gobierno. Por arriba plebiscitamos el gobierno y por abajo exhibimos los mejores candidatos a senadores y diputados y concejales de los 74 pueblos para hacer un punto de convergencia donde hoy estamos peleando, se eligen 15 diputados y estamos construyendo, todavía no construimos, el 10º diputado provincial. Van a tener que realizar acuerdos con los distintos partidos que forman Eco Cambiemos. Obviamente, sí. Obviamente. Hay una tendencia en los periodos intermedios donde no se elige gobernador, los partidos nave insignia tratan de homogenizarse. Y cuando se elige al gobernador, los partidos tratan de abrirse para garantizar el triunfo al gobernador. Pero esto es de manual. Sí. No obstante, nosotros vamos a tratar de abrir lo mayor posible en este cambio. Estamos hablando de 10 legisladores que vamos a trabajar en esa dirección. Hay que reponer 9. ¿Cuántos pierden? 9, hay que reponer 9 en Eco Cambiemos. Pero hay una conversación muy interesante y fundamentalmente las aspiraciones de todos, como venimos con un trabajo muy importante y participación en el Ejecutivo, las aspiraciones son racionales y hay algún mecanismo de selección final de última palabra, lo que permite que ECO tenga la magia de seguir agrandándose, creciendo, pudiendo incorporar socios. A veces también en el tren el secreto de ECO es que se bajan menos gente que lo que suben, entonces ya andamos mejor. Sí. El día que se empiecen a bajar más gente tenemos un problema.
Así es. ¿Habrá una interna dentro del radicalismo para los legisladores radicales? No, mire, el doctor Flinta hace mucho tiempo dijo una frase, y creo que también yo dije, si no me acuerdo, gobierno exitoso no tiene interna. Así naturalmente. Así es, sí. El manual, esto no quiere decir que nosotros somos hijos de la interna, porque cuando no éramos gobierno, no teníamos gobierno, cada 2 años íbamos a interna, nos desangrábamos. Digo, tenemos experiencia interna también. Pero naturalmente las cosas se van acomodando, porque en el fondo los legisladores son para acompañar con pensamiento crítico, con iniciativa y creatividad, el interés general del gobierno provincial. Ahora, ¿tu mandato cuándo termina? En el 21. En el 21. Es decir, son mandatos de 6 años los senadores, así que el doctor Brear continúa trabajando para su partido, sin duda, no siendo el candidato. Hay muchos que no son candidatos y dicen, bueno, yo ya cumplí, me voy a mi casa. Es que el secreto, Toto, vos tenés experiencia. Yo quiero contar el secreto, porque viste que algunos preguntan, ¿cuál es el secreto de estar tanto tiempo y trabajar? Primero, una gran vocación. Segundo, una gran ganas. Tercero, aprender a tener una disciplina. Se trabaja cuando nos está en el afiche. Y se trabaja cuando se está en el afiche. Los novatos, los reclutas, solo trabajan cuando están en el afiche. Entonces duran lo que dura el viento. Sí. El empresario exitoso al primer puazo como gallo chino dispara. En cambio, el gallo de riña pelea hasta morir. Así es. El doctor Brear también fue funcionario nacional en el gobierno radical, así que tiene una amplia experiencia en la función de gobierno, no solamente en la parte legislativa de Corrientes. Ahora, muchos sospechan o dejan entrever de que puede haber una disputa dentro del radicalismo para la confección de las listas, un grupo porque algunos se han quedado sorprendidos por los cambios de gabinete que hubieron, que presumen que es por un enfrentamiento del senador Colombi con el gobernador. ¿Es así? ¿Lo sentís así o no? Mire, la primera definición y el juramento que nosotros tenemos en las conversaciones reservadas que hacemos es: estamos todos en la misma rama. Si cortamos no gana nadie, nos caemos todos. Así es. Primera definición. Segunda definición, teoría de roles. El gobernador es un gobernador 100%, pleno, maneja su gabinete, decide sus cambios, exitosamente anda muy bien. Anda bien, efectivamente. Y Colombi es presidente del partido al 100%. Cada uno cumple un rol, y lo que definimos en algún momento es que usted puede sentirse el número 1, pero si no es el número 1, tiene que cumplir su rol, porque si no rompe el sistema de la solidaridad que estamos construyendo. Y este es el secreto que tiene ECO. Hay un montón de números 1, pero hay un solo número 1 que es el gobernador. Efectivamente. En estos momentos, cuando el senador Brear habla de que el gobierno provincial está andando bien, uno recoge la impresión esa en la gente, es decir, se abrió una posibilidad de crecimiento de la provincia, que no es culpa de los gobiernos de Colombia, ¿no es cierto?, sino que es el arrastre también del gran desastre nacional que tuvimos, que recibió... Colombia tuvo un bloqueo nacional muy importante, le doblaron la manguera, y los nativos de la zona también colaboraban a cerrar la canilla, ¿no? Sí, sí. Es una cuestión que yo resalto, que tal vez los sueldos de la provincia sean bajos, pero hay una cuestión: se cobran puntualmente a fin de mes, y aparte hay unos refuerzos semanales, digamos, que ayudan a pasar adelante. Muchas veces pensamos en que en otros lugares se gana más, y es posible, pero no sé si se paga con la puntualidad que se pagan los sueldos de Corrientes. Primero, nosotros tenemos un axioma: el presupuesto provincial a valor nominal fue de 68.000 millones de pesos, aumenta por la inflación. Sí. Usted sabe, el fenómeno inflacionario genera excedentes no previstos en la partida, que se van incorporando, que está previsto en la Ley de Administración Financiera. El 50% de sueldo. Esto es sagrado, entonces
nosotros no tenemos discusión. El 50% dividido en 90.000 sueldos, esto es lo que pagamos de sueldo. Ese es el progresismo y el cumplimiento nuestro, la sustentabilidad a futuro, lo que aprendimos. Nosotros aprendimos que no pagar 3 meses de sueldo, hay una revolución de bolsillo, que pasás de 7 votantes cada 10 a que te odie todo el mundo transitoriamente. Después te podrán tener reconocimiento, pero no hay con qué darle cuando usted no tiene para el supermercado, cuando usted... Esa revolución de bolsillo nosotros la vivimos, entonces aprendimos que lo primero que hay que tener es una combinación macroeconómica para tener sustentabilidad futuro, que es nuestro seguro político, y por el otro lado los 3 ejes que tiene este gobierno provincial, que es el mensaje del 1 de marzo del gobernador, que es modernización, desarrollo e inclusión social. En este equilibrio de macroeconomía e inclusión social es el trabajo que tiene el gobierno provincial. Ahora, algo que siempre hemos peleado desde acá con otra gente, el tema del segundo puente Corrientes Chaco. ¿Crees que hay alguna posibilidad futura? Porque las expresiones de la cabeza del Plan Belgrano nos habla de que recién se va a poder concretar algo del segundo puente cuando la situación mejore en el país. Y eso es una cuestión que lleva muchos años. Mire, yo le diría, nosotros estuvimos en Yapeyú, el 24 fuimos a la noche, el 25 estuvimos en Yapeyú, y estuvo la interventora de Patricia Gutiérrez, creo que se llama, interventora de Vialidad Nacional, inaugurando unos cuantos kilómetros de nuevo el acceso a Yapeyú, la ruta 123, una parte, el arreglo de la 14. Se está trabajando. Y hay bien. un tema que hablaban con el gobernador, que hoy el riego país, escuchan así la gente, capaz que, pero el riego país es 700. ¿Qué quiere decir 700? Cada 100 es un punto de interés adicional por arriba de la tasa LIBOR. La tasa LIBOR, supóngase que está en 3 puntos en el mundo, y entonces si usted tiene un riego país de 700, le cobran 7 puntos más su crédito. Quiere decir que nos cobran, de cada 100 pesos, nos cobran 10 pesos de interés anual, a los que andan bien le cobran el 3%. Esto hace que los créditos hoy sean inviables en términos de razonabilidad y sustentabilidad para hacer el TIR, que es la tasa de retorno social y financiera, y el tema del puente podría analizarse, digo lo que escuché, no estoy decidiendo, no estoy haciendo, cuando estamos en 400 puntos sobre el LIBOR, es decir, 4 puntos arriba, empieza a abrirse la financiación, y aparte usted sabe que eso estaba previsto en el presupuesto nacional con garantías nacionales con el PPP, diríamos, para traducir, por iniciativa privada, paga anticipado del empresario y retorno después muy a largo plazo y aplanado. Esto puso en peligro el sistema del PPP, dado las altas tasas de interés que tenían, y bueno, entonces, y el gobierno nacional, usted sabe que tuvo que recurrir al prestamista de última instancia, que es el Fondo Monetario Internacional, lo que paradójicamente benefició a las provincias, por vía del absurdo, benefició a las provincias que no estábamos endeudados y que tenemos habilidad, certificados de habilidad, de poder tomar algunos créditos para financiar vía el BID con tasas de interés muy bajo y a muy largo plazo, y con 3 años de gracia, algunos programas que estamos haciendo en la provincia. Muy bien. Una charla interesante con el senador Brear, porque sin duda tiene su peso dentro del Partido Radical y de Ecocambiemos, y nos ha marcado una orientación hacia las próximas elecciones que seguramente van a ser en junio. Yo soy partidario, doctor Brear, de desdoblar las elecciones, y me parece que fue un error que Provincia de Buenos Aires no desdoble las elecciones, porque ahora viene una serie de elecciones en provincias chicas, salvo el caso de Córdoba y Santa Fe, que es más adelante, pero lo demás son provincias chicas, y se puede crear el humor de que el gobierno está derrotado, perdió. Está sitiado electoralmente. Exactamente, a pesar de que los números no indiquen mucho, ¿no es cierto?, por el padrón electoral de cada una de las provincias. Entonces era necesario algo que parece que va a ser cierto, que en Provincia de Buenos Aires la gobernadora Vidal sea reelecta,
Y yo pienso de que era mejor para el movimiento de Cambiemos tener al lado una gobernadora reelecta que tener una gobernadora en un pedazo de la lista, sí, a mí me gusta, ¿no? Pero yo coincido con tu opinión. Y quiero dejar una cosa muy clara, porque como dije, opinión personal, que haya paso. Esto no compromete la opinión del gobernador de Corrientes ni del partido de la Unión Cívica Radical de Corrientes, que tienen una relación directa con el gobierno provincial, provincia y nación. Entonces soy muy respetuoso y es lo que nos quita margen de maniobra a nuestra... Pero tengo derecho a dar mi opinión. Por supuesto, desde ya que sí, eso forma parte de la... Y esta es la magia de ECO, y esto es lo que nos permite ser creativos y lo que nos permite decir a un gobernador, guarda, esto no me gusta, esto está mal, después tomará la decisión, pero tenemos capacidad de... Sí. Nos escuchamos. Lo más importante incluso, Martín, en el cónclave, ¿sabe qué fue? No fueron las ideas creativas, la capacidad de escucharnos que teníamos al otro. Eso es clave y mucha gente no valora eso. Yo tengo una impresión sobre qué nos pasó en el país desde 1958 a la fecha. De Frondizi. De Frondizi, que yo lamenté, era más joven, señor. Lamenté y sigo lamentando que la Unión Cívica Radical se haya partido en ese momento. Año 57 en Tucumán, ¿no? En Tucumán, efectivamente, con Frondizi y Balbín, la UCRI, Unión Cívica Radical Intransigente, y la Unión Cívica Radical del Pueblo. Los intransigentes decían del pueblo inglés, es decir, tomando jocosamente. Esa división yo creo que es una piedra fundamental de todo el proceso que vivimos después, porque Frondizi fue a un acuerdo con el justicialismo que al final no lo pudo cumplir por distintas circunstancias, no es del caso analizar, pero quiero hacer referencia al tema de que, al dicho popular, unión hace la fuerza. La Unión Cívica y Radical en ese momento, si hubieran podido coincidir entre Balbín y Frondizi, entonces creo que el país realmente hubiera sido distinto. Y ellos formaban parte en su momento del grupo Los 44, que era la verdadera oposición que tenía Perón en la Argentina. Así es. Famoso grupo Los 44 en la Cámara de Diputados, ¿no? Sí, y yo era entonces estudiante y estaba en la Plaza Constitución en Buenos Aires al grito de Balbín, Frondizi, el pueblo ya lo dice. Y bueno, pasaron los años. No es fácil. El país yo me acuerdo del grupo de los 40, me acuerdo leyendo, ¿no? Sí. El grupo de los 44, la reforma constitucional del 49, cuando el constitucionalista Sampay, que era diputado nacional, junto con Quincho Díaz de Vivar Correntino, que era profesor de Derecho Político en la UBA, que eran los dos cerebros, diríamos, que tenía el peronismo en ese momento, porque como llamaba San Martín, usted recuerda el aluvión zoológico, sí, digo así en términos histórico. La grieta viene de antes. Viene de antes. ¿Sabes qué es lo que leí? Que creo que es importante. Dotti, en un libro, habla de que por primera vez en Argentina, en la constituyente del 49, viene lo que se llama la doctrina de Carl Schmitt a la Argentina. Ustedes saben que Carl Schmitt era un jurista que había peleado con Kelsen en un debate muy importante, era un autoritario, creía en el centralismo, en el partido único, creía en el Estado totalizador. Bueno, trajeron la doctrina, no estoy haciendo una acusación, estoy diciendo escrito. Sí. Traen, ¿por qué? Porque en el 49 ustedes recuerdan que no tenían los números necesarios para hacer la reforma constitucional. Entonces aplicaron la teoría decisionista, porque Carl Schmitt era decisionista, no creía en el Estado de Derecho, entonces creía en la decisión del pueblo, y el líder tenía la voluntad soberana e interpretaba al pueblo y tomaba la decisión por la gente, y la democracia delegativa, y ahí inventan esa teoría y toman el 49 sin respetar la forma, que usted sabe con todo lo que ocurrió en la reforma del 49. Más allá de que era progresista y popular la de 49, no respetaban la forma, y hay algo que el Estado de Derecho es clave, es mayoría y cumpliendo la ley, si no se cae en la dictadura de la mayoría. Bien, interesante nuestra conversación con el doctor Brunel, y seguramente vamos a volver a conversar a medida que va avanzando este proceso electoral, ¿no es cierto? Nosotros podemos coincidir en las grandes líneas porque somos democráticos y republicanos, y por eso tenemos el gusto de tenerlo hoy. Y el secreto de ECO, quiero contarle, es no solo trabajar cuando nos están en el afiche,
trabajar cuando no hay urna. Entonces tenemos un entrenamiento que cuando llega la urna es casi un trámite. Así es. Porque tenemos el entrenamiento de todo el año, ¿no? No se puede ser atleta saliendo del garaje y de la cama. Si hay algunos que salen del garaje y de la cama contra profesionales de todos los días, ¿no? Así es. Bien, muchas gracias y seguimos con nuestro programa. La Constitución de la provincia nos dice en el artículo 95 que el vicegobernador de la provincia es presidente del Senado, pero no tendrá voto sino en caso de empate. Es la única función que le establece la Constitución al vicepresidente. Es decir, de ser la rueda de auxilio que tiene el gobierno de la provincia por si le pasa algo al gobernador, o tiene que viajar el gobernador, o está enfermo el gobernador, o renuncia el gobernador, entonces la rueda de auxilio. Siempre el vicegobernador como rueda de auxilio estuvo metido en el baúl. Pero el actual vicegobernador Gustavo Canteros está rompiendo con ese esquema. Está haciendo una gestión cultural importante. Y está junto con la Junta de Historia de Corrientes en el programa de reconocimiento de casas y sitios históricos. Y días pasados, el día miércoles, se hizo un homenaje a Pocho Roch con el lema de "Acá vivió Pocho Roch". Tenemos imágenes que seguramente reproduciremos en un otro programa, dado el tiempo escaso que nos queda. Pero vamos a ir, el señor director pone imágenes de quienes estaban presentes, Monseñor Stanovnik, el intendente, el viceintendente, ministros, también la placa que se descubrió en la casa de Pocho Roch, mi amigo fallecido, allá van a ser 2 años, que era 2 años menor que yo. Nació en 1935, yo en el 33. Pero éramos amigos. Él muy religioso y yo, como reitero una vez más, judío, y éramos muy amigos. El vicegobernador de la provincia dijo unas palabras y también hubo conjuntos folclóricos y bailes que en alguna medida un poquito vamos a mostrar hoy, pero vamos a ampliar en el próximo programa. Pero vamos a cerrar este homenaje a Pocho Roch con las palabras del vicegobernador de la provincia, el doctor Gustavo Canteros. Será hasta nuestro próximo programa. Intendente, señor viceintendente, señor arzobispo, señor ministro de Turismo, señores senadores, señores diputados, señores concejales, señores miembros de la Junta de Historia, bueno, cuántas autoridades presentes que hoy acompañan este programa. Por supuesto a su familia, muchas gracias por permitirnos llegar aquí hasta tu casa, hasta la casa de este querido amigo que compartió también con nosotros noches especiales en ese programa que dimos en denominar El Senado también es Cultura. Gracias a todos los amigos que se dan cita esta noche aquí para rendir homenaje a Pocho. Yo les quiero contar sintéticamente en qué consiste este programa. Es un programa de reconocimiento a lugares y sitios históricos de nuestra provincia. Reunidos a fin del año pasado con la Junta de Historia, decidimos hacer este aporte y empezamos a conversar respecto a esta idea. Y decidimos reconocer a hombres y mujeres vinculados a la cultura de nuestro pueblo, a nuestra historia, a los afectos, a la religiosidad, a todo lo que representa Corrientes. Siempre decimos que tenemos más de 400 años de historia, historia viva, historia por muchos conocidas y por muchos desconocidas. A partir de ahora pretendemos que la historia siga viva y siga presente en cada uno de nosotros. Lo que estamos presentando hoy es la continuación de lo que en algún momento también una persona enamorada de su ciudad, de su provincia, como fue Norberto Lichinsky, empezó. Se llamaba un programa de memoria urbana. Nosotros pretendemos dar continuidad a esta inspiración que tuvo Norberto en su momento.
Y hablábamos recién también con el intendente de la ciudad, con Eduardo, que me decía: Gustavo, quiero incorporar esto al circuito turístico de la ciudad. Y lo vamos a hacer, Eduardo. Vamos a trabajar mancomunadamente, porque de la suma de todos los esfuerzos del Estado, del sector privado, de la gente, de todos, vamos a lograr una gran ciudad, una gran provincia.